Amigos, muy buenas tardes. Bueno, estando en Oaxaca sí se entiende lo que significa lo que le hace el viento a Juárez, ¿no? Me parece muy bien, que me alegra que estemos aquí y quiero saludar con muchísimo afecto a todas y a todos ustedes, a todos los ismeños, a todos los juchitecos y desde luego a todas y a todos los oaxaqueños. Al gobernador, a Gabino Cue Monteagudo, agradeciéndole su hospitalidad a lo largo de este intenso día de gira por el sureste, por el sur de Oaxaca. Al diputado Francisco Martínez Neri, presidente del Congreso, y al magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas, presidente del Tribunal. A don Gustavo Marín Antonio, presidente de Santo Domingo Ingenio. A don Ezequiel Menjuerio Velázquez, coordinador del SUTERM, con un saludo desde luego para don Víctor también, líder del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Saludo al general Rigoberto García Cortés, de la 46ª Zona Militar, y al vicealmirante Anastasio Francisco Daviega Gámez, comandante de la 12ª Zona Naval. A todos los presidentes municipales que nos acompañan de esta zona, de Juchitán, de otros ayuntamientos, muy buenas tardes también. A todos los amigos invitados especiales, legisladores involucrados en los temas de energía, legisladores del estado de Oaxaca también, a todos los inversionistas, servidores públicos y trabajadores de Acción, a quienes saludo y les doy la bienvenida a México. En fin, a todas y ustedes, a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. No puedo describir en su justa dimensión lo que significa para mí estar en estos parques eólicos. Estoy convencido, amigas y amigos, que estos proyectos están marcando ya una diferencia, un antes y un después en la historia de la electricidad, en la historia de la energía del país. He venido a inaugurar estas nuevas 3 centrales eólicas muy importantes y anunciar otras más para el beneficio de México y los mexicanos. Y estos proyectos, amigas y amigos, son un ejemplo claro, palpable, visible, plástico, de cómo puede el progreso de las generaciones de hoy hacerse compatible con el progreso de las generaciones del mañana. Cómo pueden obtenerse beneficios de la naturaleza hoy sin dañar la naturaleza para las generaciones del mañana. Eso es el verdadero desarrollo sustentable que inspira la acción de mi gobierno. Desde el principio de mi administración me comprometí a trabajar para que México aprovechara plenamente su potencial en materia de energías renovables. Lo hice porque estoy convencido de la necesidad de construir una prosperidad duradera para México y los mexicanos, y que para ello había que reducir la enorme dependencia que tenemos de la quema de combustibles fósiles, de la quema de petróleo, de la quema de combustóleo, de la quema de diésel para producir, de la quema de gas para producir electricidad. Tuve la oportunidad de conocer pues aquellas viejas aspas, estos pequeños molinos de Comisión Federal de Electricidad experimentales que había en esta zona. Y vine nuevamente en mi recorrido en búsqueda de la presidencia de la República en el año 2005 hasta aquí, hasta La Ventosa. Conocí además, y desde mucho antes, la fuerza del viento de este mágico lugar. No me canso yo en describir a quienes no han tenido la fortuna de venir al Istmo de Tehuantepec lo que aquí ocurre, cómo es la fuerza del viento, cómo los árboles más altos de este lugar, no necesariamente aquí porque es finalmente vegetación de la que se conoce como selva baja, pero sí algunos de los árboles más altos en la zona tienen una inclinación permanente de varios grados producida por la fuerza del viento. No me canso yo de describir cómo en días de viento más intenso
los trailers más pesados en la carretera de La Ventosa se voltean. Y describir como uno de los lugares más importantes, no solo de México, que lo es, sino del mundo entero, para la generación de electricidad a base de viento. ¿Por qué se da esta maravilla natural en La Ventosa? La ciencia lo ha dicho y desde luego tendrá mucho que decir. Es quizá la confluencia de la tierra y el mar, y más específicamente la confluencia tan cercana de dos océanos, del Océano Atlántico y el Océano Pacífico en el Istmo de Tehuantepec, lo que la combinación de temperaturas, de tierra y de agua y de vientos provoca corrientes tan fuertes como las que hoy tenemos, podrá ser cualquier cosa. Pero el hecho es que aquí en La Ventosa está el mayor potencial de electricidad sin humo de todo México, de electricidad a base de viento, y hoy afortunadamente lo estamos aprovechando. Aquellos 4 generadores de Comisión Federal de Electricidad, 4 o 6, generalmente funcionando nada más 2, daban un poco más electricidad, todo junto, y lo que había apenas daba lo que hoy da este generador que está a nuestro lado. Un generador que con su sola potencia genera más de lo que daban aquellas viejas instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. Y hoy hay cientos de generadores de 1.5 megawatts o más de capacidad, algunos de más de 2 megawatts ya, que están produciendo electricidad limpia, electricidad sin humo, electricidad sin consumir recursos naturales del país. Este viento se levanta orgulloso todos los días se renueva, y todos los días mueve estos molinos con los que estoy seguro se alimenta la electricidad, y se alimentará cada vez más las necesidades de iluminación para la gente y las necesidades de motricidad para la industria en todo el país. Recientemente, para la COP16, mi gobierno hizo un estudio del potencial eólico, el potencial de viento que tiene nuestro país. Y concluimos que si hoy toda la capacidad instalada de CFE en México, incluyendo presas, termoeléctricas, centrales nucleares, es de 55,000 megawatts, podríamos generar con la fuerza del viento, podríamos tener capacidad, si así nos lo propusiéramos, de tener una capacidad de generación de 71,000 megawatts tan solo con la fuerza del viento. ¿Qué quiere esto decir? Que tan solo con el viento México podría generar toda la electricidad que hoy consume, si así fuera necesario. Tan solo estos megawatts aquí instalados, los 800 que hay en Oaxaca ya funcionando, como los que están a mis espaldas, estos 800 megawatts tienen una capacidad suficiente para darle toda la electricidad que consume el estado de Oaxaca. Es más, junto con el estado de Chiapas, si funcionaran todo el tiempo, le darían el 81% de toda la electricidad que consumen ambos estados. De ese tamaño es el potencial de los proyectos eólicos. Y me propuse como secretario de Energía primero el desarrollar los proyectos eólicos, y después como presidente de la República tuve la fortuna de inaugurar el primero de aquellos que yo inicié como secretario, uno de casi 100 megawatts, y hoy inauguro otros proyectos por más de 300 megawatts con tecnología de punta que son orgullo, desde luego, de nuestro México. Una inversión cuantiosa, más de 600 millones de dólares en estos proyectos de Oaxaca 2, 3 y 4, aquí en Santo Domingo Ingenio y en Juchitán también. 7,800 pesos que pudieron impulsar estas 68 turbinas para más de 300 megawatts de capacidad de energía limpia. Y para complementar el esfuerzo, hay 2 proyectos más que pronto iniciarán la operación. La Venta 3 y Oaxaca 1, que suman 200 megawatts adicionales con una inversión de 3,200 millones de dólares, una cantidad desde luego superior o cercana a los
4,000 millones de pesos que permitirán desde luego generar más fuentes de trabajo para los oaxaqueños y más energía limpia para México. Había que superar desafíos técnicos de grandes dimensiones. Por ejemplo, la CFE tuvo que construir y poner en operación toda una nueva red de transmisión y una subestación en Ixtepec, Potencia, con una inversión de 1,500 millones de pesos. Pero pienso que todo este esfuerzo ha valido la pena. Y sumado a lo que viene ya en camino, esta región producirá alrededor de 1,300 megawatts de electricidad a la fuerza del viento. ¿Cuánto es eso? Hoy, por ejemplo, una de las presas más modernas de México, la presa del Cajón, genera menos electricidad que estos 800 megawatts ya instalados. Más los 500 que se van a instalar, estamos hablando de los mayores proyectos de crecimiento eólico en el mundo. En el año 2008, México fue el país que desarrolló una tasa de crecimiento, la más alta tasa de crecimiento del mundo en energía eólica. Eso nos llena, desde luego, de orgullo. Ya se ha dicho también que esto ha generado 1,800 empleos que son ingresos para las familias oaxaqueñas de la región en su construcción y casi 200 empleos en su operación permanente. Los beneficios de esta planta, además, van más allá de la construcción y la operación. Hemos aplicado proyectos y la empresa Acciona ha aplicado proyectos comunitarios muy positivos. En primer lugar, la CFE ha creado el Centro Regional de Tecnología Eólica del Instituto de Investigaciones Eléctricas de la propia compañía. Este centro, auspiciado por Naciones Unidas, desarrolla prototipos de aerogeneradores y provee servicios de información tecnológica a las empresas instaladas. Y capacita, junto con el Instituto Tecnológico del Istmo, que también impulsamos su creación en el gobierno federal, a ingenieros y personal técnico, a jóvenes oaxaqueños que aquí tendrán nuevas opciones de trabajo. En segundo lugar, Juchitán y Santo Domingo se benefician de obras sociales a cargo de la CFE. Por ejemplo, la renovación de escuelas en Santo Domingo y en la comunidad de La Ventosa, o la rehabilitación de espacios como la Casa Giral en Santo Domingo, o el revestimiento de caminos rurales que realiza la Comisión Federal de Electricidad. En tercero, obras promovidas directamente por Acciona, a la que felicito por el esfuerzo de promover el desarrollo comunitario. Concretamente, hoy damos también por inaugurado el nuevo Centro Comunitario de Coeficiente, ubicado en La Venta, donde se ofrecerán talleres de capacitación en proyectos productivos a los que hacía alusión el señor gobernador. Capacitación incluso para los campesinos, que si bien es cierto en esta parte de selva baja no son tierras de producción agrícola, en el otro lado es evidente que producción de sorgo y otros bienes, granos fundamentales para la nación, seguirán impulsándose a través del programa de agricultura por contrato impulsado por la Secretaría de Agricultura en mi gobierno. La agricultura por contrato le ha venido a dar certidumbre a los agricultores en el precio de sus productos y le ha venido a dar certidumbre también a la agroindustria, también en la adquisición de sus insumos. Proyectos integrales que sin abandonar la agricultura promueven energía renovable son los que integran el desarrollo sustentable. Este es un ejemplo claro de economía verde, la economía del desarrollo sustentable que promueve el crecimiento sin dañar los recursos naturales. También quiero agradecer a Acciona lo que se nos ha anunciado el día de hoy, que la empresa junto con CFE esté trabajando para darle electricidad a por lo menos 2,500 viviendas de familias oaxaqueñas pobres. Pienso en esas comunidades aisladas, a donde no es posible llevar, salvo a costos exorbitantes, un cable de electricidad. Esas familias tendrán ahora luz eléctrica a partir de las celdas solares que Acciona y CFE instalarán en su compromiso con Oaxaca. Y si ya tenemos 99% de cobertura de electricidad,
con esas celdas solares en una buena parte del estado llegaremos sin duda alguna al 100%. Con la inauguración de estas 3 importantes centrales, el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec deja de ser una promesa y es una gran realidad. Una prueba, una bella prueba, diría yo, del compromiso de México con el medio ambiente y del compromiso de México con la energía sustentable para las familias. Hoy también por eso quiero no solo inaugurar estos 2 proyectos, estos 3 proyectos nuevos y los 2 adicionales que inaugurarán muy pronto, que empezarán muy pronto a generar, sino también anuncio la licitación de 2 proyectos más, 2 nuevas centrales eólicas, Sureste 1 y Sureste 2, cada una con una capacidad aproximada de 300 megawatts adicionales. Estos parques nuevos, por licitarse, representarán una derrama económica de 14,000 millones de pesos y generarán otros 1,500 empleos directos en su construcción. Invito a todas las empresas nacionales e internacionales a que participen en estas licitaciones que se convertirán sin duda en proyectos muy exitosos y muy rentables también. En suma, México está en la ruta correcta para alcanzar nuestra meta. Dijimos en el Plan Nacional de Desarrollo que la energía renovable en México sería por lo menos la 4ª parte del total de la energía. Y esa meta no solo ya la alcanzamos, sino que la rebasamos. Y hoy México, el 26% de su energía es energía renovable, incluyendo hidroeléctricas. Y aún sin considerar hidroeléctricas, estamos llegando ya al 7.6% de energía renovable no hidroeléctrica, no hidráulica, con lo cual también alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto. Vamos a legar pues a los mexicanos una generación de energía eólica casi 600 veces mayor de lo que había en el 2006. Estamos haciendo en México el mayor desarrollo eólico de América Latina y uno de los mayores de todo el continente. Esto nos honra y refrenda el liderazgo de México en materia ambiental. Amigas y amigos oaxaqueños, señoras y señores, el cambio climático es una realidad cuyos daños no ocurrirán en el futuro, ya están ocurriendo en el presente. A todos nos consta cómo en buena parte del país, en el noroeste, se está viviendo en Chihuahua, en Durango, la peor sequía que se tenga registro en la historia del país. Ustedes aquí mismo en el Istmo han sufrido el año pasado y antepasado inundaciones que se han llevado viviendas, carreteras, puentes, que ha costado mucho dinero reparar. Esos daños son provocados por el cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Como su nombre lo indica, es la alteración del clima que provoca ocurrencias meteorológicas distintas a las habituales o a las pronosticadas. Es decir, se dan lo mismo nevadas inusitadas que huracanes con una agresividad nunca vista, que sequías prolongadas como las del año pasado y en México, que lluvias e inundaciones también sin precedentes en otros lugares. Eso es el cambio climático, el clima cambia. Y de hecho, afecta ya a la vida de las familias. ¿Y por qué cambia el clima? Básicamente por otro fenómeno que se llama el calentamiento global. Los abuelos nos podrán decir mejor que año con año en algunos lugares se siente más calor que nunca. Y efectivamente la temperatura de la tierra y la temperatura del mar ha venido aumentando año con año en promedio. Eso es lo que provoca la alteración del clima. Por ejemplo, si ustedes ponen una olla de agua a calentar en la estufa, para que hierva va a tomar determinados minutos. Pero si esa agua la precalientan
y ya tibia la ponen a hervir, va a hervir mucho más rápido. Eso pasa, por ejemplo, en el Mar Caribe y en el Atlántico, donde se generan los huracanes. Si el mar está más caliente que el promedio, el huracán se va a formar con mucho mayor rapidez y va a tener una mayor virulencia, que es lo que altera los climas. Si el viento se forma por un contraste de temperaturas, o la humedad que se levanta y se evapora del mar se genera por la temperatura también, estas alteraciones del clima en el mundo se producen por variaciones de temperatura habituales. ¿Y por qué se genera el calentamiento global? Precisamente por la emisión de dióxido de carbono. Cada vez que encendemos un coche, el humo que sale del escape. Cada vez que arranca una fábrica, el humo que sale de la fábrica. Cada vez que se quema un barril de petróleo o de combustóleo, eso lanza humo, dióxido de carbono a la atmósfera. Y esas partículas de dióxido de carbono lo que hacen en la atmósfera es formar como una cobija, como un gran suéter en la atmósfera, hacer como un techo de invernadero. Por eso se llama gases de efecto invernadero, que tapan la atmósfera, y antes el calor que recibimos del sol se rechaza o sale naturalmente hacia la atmósfera y eso enfría la Tierra. Pero con estas capas de dióxido de carbono impiden que se rebote, impiden que salga la radiación solar una parte, y eso ha generado el calentamiento global, y el calentamiento global ha generado la alteración del clima en todo el mundo, cuyas consecuencias hoy padecemos. ¿Por qué doy esta explicación? Porque aquí está la solución al cambio climático y al calentamiento global. Porque podemos generar energía sin despedir dióxido de carbono a la atmósfera. Porque estas torres, estos gigantescos molinos de viento, son los que encierran el secreto del futuro, del crecimiento verde, del desarrollo humano sustentable, con el cual la humanidad puede tener garantía y puede tener esperanza de supervivencia en el muy largo plazo. Qué bueno que México, aun siendo un país pobre y en desarrollo, está aplicando todo el ingenio de los mexicanos y toda su capacidad de política pública al desarrollo sustentable y a la energía renovable. Así que, por todas estas razones, por la lucha contra el cambio climático, por el medio ambiente, por los empleos que generan, por las casas que iluminan, por las fábricas que echan a andar, por las calles que iluminan estas torres, muchas felicidades Oaxaca y muchas felicidades México por estos nuevos parques de energía eólica. Muchas gracias.